Perfecto. ¿Observan la pantalla entonces? Sí, profe. Listo. De acuerdo a lo que miramos esta mañana, entonces hablábamos en nuestra unidad de comunicación y hacíamos referencia a los medios de comunicación, ¿no es cierto? Hablamos de los medios eh, tradicionales, de los no tradicionales y los que se denominan nuevos medios. Dentro de estos, entonces, mencionábamos como algunos que son los más utilizados y precisamos en un aspecto en relación a cómo diseñar una pieza de comunicación, 3 preguntas claves a tener en cuenta, que son las que nos van a permitir a nosotros cuestionarnos para poder organizar muy bien cuáles son esos medios que nos pueden servir a nosotros en este proceso de extensión. En ese sentido, dentro de los procesos de comunicación, también decíamos que generar los propios medios pues nos van a facilitar y se convierten en herramientas didácticas para la formación. En este caso, entonces aquí vamos a traer un ejemplo de herramientas didácticas para la formación ambiental en la zona andina nariñense. Es una experiencia de investigación que hemos venido adelantando en el grupo de investigación PIFIL ya desde varios años atrás, en la cual vamos a resaltar cómo estos aspectos en relación al contexto de vida de la población en una zona determinada son tenidos en cuenta para poder abordar materiales para la formación en diferentes temáticas que sean contextualizados, ¿sí? Que sean pertinentes para el tipo de la población y a la vez que permitan generar espacios de integración, de construcción de conocimiento. Entonces vamos a iniciar con este estudio de caso y posteriormente se daría unas lecturas que es importante que ustedes las realicen. Ya decíamos esta mañana que hay un documento que se va a compartir para que puedan profundizar un poco más en el tema tratado, pero también buscar una información a nivel de artículos para poder conocer un poco más de estos procesos de comunicación, ¿sí? La próxima semana ya tendríamos que trabajar en una primera actividad conducente en nuestro trabajo práctico y vamos a charlar al final sobre este tema. Entonces vamos a iniciar con esto. En esta primera parte, listo. Recordamos un poco los fundamentos conceptuales para el diseño de las herramientas didácticas. Hablábamos que es importante en extensión todos estos procesos de formación porque es la educación que se realiza donde la comunicación es fundamental. Tradicionalmente se hablaba antes de una formación donde el docente, el maestro, era el que tenía todo ese conocimiento y prácticamente los estudiantes se consideraban como esas vasijas donde se les depositaba todos los conocimientos, mas no se notaba una interacción como tal, ¿sí? Sin embargo, pues esto ha ido cambiando y los modelos y los enfoques también desde la parte de educación ha venido cambiando mucho. Y cuando nosotros hablamos de nuestro proceso de acompañamiento con productores, cuando hablamos de la formación de adultos, pues los procesos ustedes ya saben, trataron en la unidad 2 la andragogía, que es esa formación de adultos, nos orienta a un proceso que debe ser pensado, que debe ser realmente bien programado y preparado, de tal manera que esos contenidos que se van a compartir con los adultos les sirvan para la implementación, para el mejoramiento de sus prácticas productivas. En ese sentido, entonces hablamos que lo que se busca es una interacción, ¿cierto? Un proceso
de compartir conocimientos, de compartir saberes, donde si aquí observamos lo que se está tratando aquí es de entre todos aportar para el proceso que se esté adelantando, ¿no es cierto? Entonces, un fundamento importante para el diseño de las herramientas didácticas es partir de este proceso que se llama construcción de conocimientos, donde es válido el conocimiento que se tiene entre los participantes, donde lo que lo tiene también el facilitador, para lograr que entre todos pues, se comprenda mejor el tema que se esté abordando. Entonces, la construcción de conocimientos. ¿Dónde está aquí? Se me fue. Listo. Listo. Entonces hablamos como estos fundamentos importantes que los aprendizajes se deben programar en secuencias progresivas a partir de lo que decíamos del conocimiento de cada uno de los individuos, de su experiencia, de lo que puede aportar y de manera colaborativa, entonces, cómo el saber que tiene una persona puede ser muy valioso también para las personas que estén a su alrededor como participantes de este proceso de aprendizaje. Entonces, cada uno puede aportar desde su experiencia y llegamos entre todos a armar, a construir un proceso de formación que todos podamos comprender, entender y aplicar. En este sentido, entonces, el proceso de construcción de conocimiento es muy válido y se lo toma como ese fundamento importante en el diseño de estos materiales. ¿Por qué? Porque partimos de esa reflexión, de esos conocimientos previos que existen, que en toda región sabemos que toda la población y en este caso los productores pues tienen a partir de esa experiencia que se ha logrado a lo largo de su vida en el campo. Pero está la interacción que se realiza entre el participante y el facilitador para llegar a esto que vemos aquí, que es esa construcción de conocimientos, el compartir, y dentro de ese compartir, cómo llegar a ese consenso dentro de esa interacción, ¿no es cierto? Y así logramos entonces una construcción de conocimiento que ha sido aportado, que ha sido desde esa complementariedad que se da de parte y parte, ¿ya? Entonces los extensionistas somos facilitadores de procesos de cambio que realmente valoramos el conocimiento y aportamos también a ese conocimiento. Hay unas características relevantes para el diseño de las herramientas didácticas que se vienen trabajando y es la participación de las comunidades rurales y lógicamente pues para poder construir unos materiales necesitamos de un proceso de investigación. Investigación en el sentido de que debemos conocer el contexto de vida, la dinámica, la cultura, la tradición, realmente como cuáles son las expectativas de la población para poder eh, orientar entonces qué aspectos debe contener ese material, eh, eh, qué debe contemplar de cada zona, de cada población, para que sean atractivos, motivadores y cumplan ese objetivo claro que se tiene, que es el poder contribuir a la formación, ¿no es cierto? Entonces, trabajamos con esa participación dentro de un proceso investigativo. ¿Qué se busca entonces con esto en el diseño de las herramientas? Que logremos nosotros un proceso de enseñanza-aprendizaje que sea muy válido, que sea muy pertinente, pero también buscamos un proceso de sensibilización desde la parte motivacional. Si realmente no es un material que motiva al aprendizaje, pues realmente no vamos a lograr el objetivo. También tiene que ver mucho con lo afectivo, con los lazos comunitarios, con lo que es el tejido social. Estos materiales deben mover fibras. Mover fibras quiere decir que la gente debe sentir, ¿no es cierto?, ese gusto, debe sentir ese interés por aprender, debe sentir que realmente esto le puede servir
para mejorar su proceso de producción. Entonces, esto también está muy relacionado cuando de pronto ustedes escuchan o van a leer o van a, a encontrarse en algún documento donde dice que la extensión debe ser un proceso endógeno, ¿sí? Endógeno, ¿por qué? Porque debe realmente mover las fibras, lo que decimos, o sea, los sentimientos. Debe tratar de que la gente, los participantes, en este caso nuestros productores, se sientan con ese compromiso, se sientan realmente con las ganas de conocer del tema para poder discernir muy bien cómo lo pueden aplicar, ¿ya? Entonces debe motivarlos, debe nacer de ellos el entusiasmo, el interés por aprender y conocer del proceso. Entonces aquí juega un papel importante el que nosotros podamos en esas piezas que vamos a trabajar, en ese diseño que vamos a trabajar, poder lograr que desde adentro la persona sienta como el deseo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ahora vamos a ver un ejemplo. Aprender haciendo y cohesión. La cohesión es algo importante. En este caso hablamos de que se puede hacer un proceso de acompañamiento para que realmente se dé ese aprendizaje significativo. O sea, que el material por sí solo puede servir, el medio de comunicación que utilicemos solito puede servir, pero un facilitador va a orientar más, ¿no es cierto? Entonces va acompañado de todo un proceso de orientación. Vamos por acá entonces a ver metodológicamente un ejemplo aquí de cómo se ha tratado el desarrollo, la realización de los materiales didácticos. Entonces aquí les cuento esta experiencia. Nosotros hemos aplicado lo que se llama una investigación acción participativa, la IAP. ¿Ustedes se acuerdan de la IAP? En sociología, ¿se acuerdan que hablábamos algo de IAP? Sí, profe. Ajá, ¿y quién era el personaje que trabajaba esto? ¿Se acuerda que vimos hasta un videíto en Colombia? ¿Quién? Por ahí escuché a alguien. Orlando Falsborda. Exacto, Orlando Falsborda, ¿no es cierto? Entonces, con la investigación acción participativa, lo que se busca es que las personas participantes de este proceso tengan una participación efectiva, o sea, hagan parte desde la misma búsqueda de cuál es la necesidad de conocer, por ejemplo, en este caso, pues de aprender, y a partir de eso, pues que sean parte también de la solución, ¿no es cierto? Entonces, de ese proceso de investigación en conjunto, completo. Entonces, lo que nosotros realizamos fue inicialmente una identificación y un análisis del contexto. Esa identificación y análisis de contexto es lo que uno llama a veces que realiza también un diagnóstico o una caracterización, ¿sí? Y la caracterización, pues lógicamente siempre depende de qué es lo que estamos buscando, ¿no es cierto? Hay múltiples caracterizaciones y estas se dan de acuerdo a las variables de análisis que se quieran explorar. Entonces, la identificación y análisis del contexto lo hicimos a través del análisis ya de unas variables. ¿Qué variables? Entonces, trabajamos con unas variables relacionadas con la edad, el sexo, la ocupación del tiempo libre, el conocimiento y preferencia de juegos, el conocimiento de juegos tradicionales, la preferencia de color, de habilidad, preferencia del sistema de trabajo, si era individual o grupal, y aspectos relacionados con la armonía en el grupo. Con estas variables, nosotros a través de unas encuestas, logramos que los participantes nos compartieran esta información y se hizo una sistematización de estas, un análisis por la categorización de las variables, ¿ya?
con el análisis de correspondencia múltiple utilizando un software estadístico que se llama SPAT. A partir de esto, lo que encontramos nosotros fue como unos grupos que se van organizando, como la tendencia, ¿no es cierto? De que, por decir algo, las personas más adultas, o las mujeres, o los hombres, de acuerdo a eso, eh, cuál es la tendencia de preferencia, por ejemplo, en juegos. A algunos les gustaba más los juegos que eran en grupo, a algunos no, todavía preferían mucho más esos juegos tradicionales, otros preferían pues juegos que se hacen como al aire libre. Bueno, de acuerdo a eso se organizaron unos grupos por preferencia y esas pautas de la zona nos permitió por un lado conocer un poco más a la población, pero por otro lado también como esas, hacia dónde se inclinaban sus preferencias, sus gustos. Y también pues conocer esos aspectos relacionados con su vida cotidiana, qué les gusta hacer en su tiempo libre, o qué les agrada. ¿Para qué eso? Porque entonces eso nos va a permitir a nosotros orientar esa pieza, ese diseño por ese lado para que sea algo divertido, ameno, agradable para las personas. Esto, por una parte, es el análisis, digamos, en esas variables. Pero por otra parte, nosotros estábamos también analizando cuáles son los temas que se pueden trabajar con la población. O sea, esto lo hemos hecho para el trabajo en agroforestería, para el tema también de seguridad alimentaria y algunas temáticas en recursos naturales en relación al agua. ¿Ya? Entonces, vamos a tomar aquí el ejemplo para agroforestería. Entonces, en tanto hacíamos este análisis, analizábamos también los conceptos básicos para la formación ambiental desde la agroforestería y hacíamos una síntesis de las temáticas de la información técnica mediante el apoyo de un equipo interdisciplinario. O sea, decíamos, bueno, ¿qué temas son los más importantes que necesitamos trabajar? Y darle a esos temas como hacer un marco teórico, pero resumido, sintetizado como a los aspectos básicos, a los aspectos fundamentales que se deben tener en cuenta, pero muy concretos, definidos de una manera muy concreta, una formación muy precisa sobre el tema. ¿Ya? Entonces, eso lo hace un equipo especializado o sea, experto en el tema. Por ejemplo, cuando ustedes van a trabajar en los temas con la población, si decimos en silvopastoriles, en banco de proteína, pues deben ser los expertos en ese tema, ¿no es cierto? Deben consultar, deben ustedes saber qué especies, distancias, rendimientos, fertilización, tiempos, cosechas, bueno, etcétera. O sea, deben conocer muy bien el tema para poder tener esa capacidad también de síntesis y poder determinar qué es lo esencial en ello. ¿Ya? Entonces, paralelo a esto estaba este trabajo y luego ya esto lógicamente el conocimiento de esas variables va acompañado de la implementación de una serie también de técnicas y de herramientas, y dentro de estas herramientas pues varias de ellas que son muy participativas donde se complementan. Por ejemplo, hacíamos recorridos de campo, visitábamos a las familias, conversábamos con ellos, mirábamos pues cuáles eran pues como esa dinámica, esa jornada cotidiana de su vida en su zona, los cultivos, observando mucho los predios, observando mucho las especies. Bueno, todos esos recorridos, todo eso nos permitía pues complementar la información que obteníamos en estas variables para poder realmente tener mayor claridad de ese contexto de vida. Y luego lo que hacíamos era la integración de información técnica con el contexto de vida. Entonces todo eso que nos sale acá como resultado, lo empezábamos a analizar en conjunto dentro de ese contexto de vida, de lo que se presenta en la realidad. Entonces, es decir, por ejemplo, aquí nosotros necesitamos hablar de qué es agroforestería y queremos que ellos lo comprendan muy bien qué es la agroforestería. Entonces, ¿cómo ponemos ejemplos de que la agroforestería en la zona se encuentra? Tal vez
La gente no sabe que eso es agroforestería, pero hay agroforestería. Entonces era tomar fotografías de agroforestería en la región para decir, mira, aquí ustedes tienen y lo vienen manejando y esto es agroforestería, ¿ya? Entonces era como, esa es la parte de la integración de la información técnica con el contexto de vida o de especies, por ejemplo, especies que realmente se producen en la región y que tienen una gran importancia desde el punto de vista también de la agroforestería, porque son especies, por ejemplo, multipropósitos, especies que generan madera, leña, que tienen muchos beneficios, frutos, bueno, etcétera, ¿ya? Entonces, esa es la parte de la relación. Y ya con eso, entonces lo que se hace es un análisis de la diversidad de material, la claridad de contenidos, la calidad de economía mediante pruebas de uso de campo. O sea, ya luego empezamos a diseñar materiales didácticos para las temáticas que se han determinado. El diseño va de acuerdo a este contexto de vida y el material pues debe tener también aquí unas variables importantes en su construcción que se llaman, en este caso, la diversidad de material, la claridad del contenido, la calidad del material como tal para que no se nos dañe en cualquier, digamos que uso, y la ergonomía mediante las pruebas de uso en campo. Entonces, aquí estamos enfocándonos a un proceso que nos permite diseñar materiales didácticos manuales, pero también con una ruta semejante nos va a permitir diseñar materiales didácticos digitales, ¿ya? Y estos materiales, pues ya los vamos a ver más adelante, ya me van a entender un poco más, pues esos materiales tienen que tener unas pruebas para su validez. Entonces, la identificación y análisis de contexto, luego el diseño del material, y ese material pues tiene una evaluación de unas variables de funcionamiento, de aplicación, para poderlos ya validar y decir que sí son unos materiales apropiados para eso. Eso en términos generales en el proceso metodológico. Veamos ya cómo su implementación como tal. Entonces, el análisis de la realidad para el diseño y construcción de la propuesta didáctica, lo que hace, primero que todo, es hacer una reconstrucción paisajística animada, y esto sería la identidad del contexto de vida. Entonces, ¿qué es eso? Esta es la realidad, por ejemplo, en una zona. Esto es en Marquesa. Entonces, por acá arriba, en el municipio de Pasto. Entonces, en la Marquesa, por ejemplo aquí, esta es más o menos la vivienda que se presenta en la zona. Entonces, lo que se hace es la famosa que llama acá ilustración animada, ¿no es cierto? Entonces, es esta vivienda real como queda ya a través de la ilustración. Si lo miran, es muy similar, ¿no es cierto? Entonces, este diseño es el que lo vamos a utilizar al elaborar materiales didácticos. Por ejemplo, este es un chico de la zona, entonces aquí ya está la animación. Más o menos se toma algunas de sus características para hacer la ilustración animada y estos se convierten en nuestros personajes para el material didáctico. Entonces, eso es lo que se llama una reconstrucción paisajística animada, que nos da la identidad del contexto de vida. Entonces, cuando hacemos materiales, carteleras, nuestras fichas, nuestros juegos, con estos personajes y con estas características de la zona, la gente se va a sentir como más identificada. Entonces, es algo que es como de su región, ¿no es cierto? Su región. Entonces, se siente más en confianza. Y acuérdense que en extensión, generar confianza es fundamental. Entonces, a través de esto estamos generando confianza. Y entonces, cuando ya tenemos esta identidad del contexto de vida, o sea, esta parte, digamos, nuestro estilo de animación, de ilustración, o nuestros personajes, siempre buscamos que sean unos personajes pues, muy característicos de la región, estos ya se aplican al diseño de los materiales. Entonces, ¿qué hacemos? Ya las herramientas didácticas, lo que les decía, que pueden ser manuales o digitales. Ya vamos a ver cuáles son manuales y cuáles son digitales.
Con esto, ¿qué se busca? Facilitar la apropiación social del conocimiento. Ya les decía, si generamos como ese lazo más estrecho de ver algo que es como de su región, suyo, pues se van a sentir más a gustos, ¿sí? Se va a generar una satisfacción, una motivación, y eso es lo que decíamos, mover fibras, eso es lo afectivo, ¿sí? Entonces aquí lo estamos viendo ya. Y esto, entonces aquí hay un aspecto importante que hay que tener en cuenta en este diseño, que es la transposición didáctica. ¿Qué es eso de la transposición didáctica? Es la conversión de un conocimiento disciplinario en uno enseñable de parte del experto a alguien o dirigido para alguien que no es experto. Esa es la transposición didáctica. Cuando usted tiene un conocimiento, ¿no es cierto? Y a través de su creatividad, de esa estrategia que usted busca, trata de que eso que es a veces complicado de entender sea entendible por otra persona. ¿Ya? Entonces, ese es el proceso que yo les decía esta mañana cuando mirábamos la imagen del abismo, de los centros de investigación y de la población, es que mucha gente todavía no entiende, no entendemos, yo digo muchos todavía, que la investigación no termina con dar un resultado que se quedó en la publicación de un artículo científico, sino que eso toca elevarlo a un nivel que se llama el conocimiento al alcance de todos, o sea, es como que el conocimiento se vuelva un poco más global, porque si es el conocimiento al alcance de cualquier persona, es más global, y eso es elevar el conocimiento. Y esa es una de las fallas que se presenta muchas veces porque la gente, estamos hablando de investigadores, dicen, tiene que bajar el conocimiento para que lo entienda un productor. Cuando se habla así, ya se está hablando de que el productor no sabe, no conoce, bajar el conocimiento. Es como si el conocimiento está pues en la nube, está por encima de todos, porque claro, lo hizo el investigador, el doctor, y tiene que bajarlo. Eso no está bien, eso no es así. Y ese es un error. Y de verdad lo que se debe hacer es elevar porque va a un nivel global. Ese conocimiento que ha sido tan importante que se ha generado es para que esté al alcance de una persona, o sea, que lo entienda cualquier persona. Es complicado, es bien complejo, porque mire, tiene que hacer también esto que estamos diciendo, una transposición didáctica, una conversión de ese conocimiento disciplinario en uno enseñable de parte del experto a alguien que no es experto. Difícil, ¿no es cierto? Es como cuando ustedes están con tienen ese conocimiento de la agroforestería y de los sistemas y explíquele bien al productor. Si usted le explica tal como lo conoce el concepto, se lo explica a su compañero, el compañero le va a entender, están como en la misma tónica, pero si usted le va a explicar a una persona que no ha tenido esa oportunidad tal vez de pasar esos 5 años en la universidad, pues es más difícil. Entonces usted tiene que ser muy recursivo, muy estratégico para saber cómo explicar eso. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo la idea? ¿Cuál es la idea? ¿La vamos captando? Adelante. ¿Preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias? Pues, profe, aquí sería un poco de lo que hablábamos ahora de la brecha, ¿cierto? Ahí está la brecha. Exactamente. Entonces, si se dan cuenta, todo lo que hay que hacer muchas cosas para, bueno, este es un ejemplo, yo no estoy diciendo que esta es la solución. Es un ejemplo de un proceso de investigación que venimos haciendo donde tratamos de que ese contexto de vida se tenga en cuenta, que la misma gente participe en este proceso para que la apropiación social del conocimiento sea más, digamos, efectiva. ¿Sí? Entonces vamos a ver acá, vamos adelante, cuál es la ruta metodológica de este proceso, ¿no es cierto?
Este proceso tiene dos fases, básicamente. Una fase es la fase, partimos pues de una sensibilización, de una motivación para que la población con la que, en la zona en que estamos trabajando, pues realmente se interese por ser parte de este proceso. Hacemos una caracterización, análisis del contexto, ya decíamos cómo, con esas variables, con los recorridos, con el charlar, con el conversar, con el visitar, todo eso se hace el análisis del contexto y luego ya viene la ilustración de la realidad, que ya les mostré el ejemplo de la casa, del personaje, bueno, y son muchos otros más. De esta fase, ya teniendo esto, pasamos a lo que se llama ese diálogo de saberes. Y ese diálogo de saberes va como en dos sentidos. ¿Por qué? Porque es un diálogo de saberes que se hace entre expertos para determinar los temas que se van a trabajar en los materiales, pero también es un diálogo en priorizar esas temáticas, ¿no es cierto? Bueno, si la gente, conocemos el contexto y todo, y la gente dice, bueno, ¿qué necesidades tienen de formación en este tema? No conocen esto, no manejan esto, entonces, bueno, hay varias necesidades, pero los expertos dicen de todo eso, pues lo esencial es esto. Entonces es llegar a tener unas temáticas priorizadas, como dicen, a depurar, es decir, bueno, lo esencial es esto. ¿Ya? De que tenemos eso, o sea, ya tenemos los temas, por decir algo, acá los temas van a decir banco de proteínas y unas cercas vivas, ¿no es cierto? O vamos a tener un huerto agroforestal. Ya están estos temas, listo. Entonces lo que se viene ahora es una segunda fase que se llama diseño preliminar del material didáctico. Entonces en este caso nosotros hablamos de hacer unos juegos que permitan abordar esos temas que se han priorizado para que la comunidad entonces se motive al aprendizaje. ¿Ya? Ya se diseñan unos juegos con esos temas y a esos juegos se le hacen unas pruebas de funcionamiento. Se aplican con la misma comunidad, se juegan. Esas son las pruebas de funcionamiento. Cuando ya los aplicamos, ya los jugamos, entonces le hacemos unos ajustes porque vemos de pronto, hay muchas variables que se pueden analizar aquí. Hay unas variables del tipo de forma y otras de fondo. Variables de forma, por ejemplo, el color de la letra, la tipografía ¿no es cierto?, que se utiliza. De forma también el tamaño de los mismos juegos, las imágenes, el tamaño, ¿no?, el color. Esas son cuestiones de forma. Y ya las de fondo son los contenidos. Si al desarrollar el juego la gente tiene claridad en las ideas fundamentales, las ideas fuerza, o sea, la esencia, está bien. Pero si eso no queda claro, entonces el material no está funcionando. ¿Ya? Entonces es necesario hacer esas pruebas. Y para esas pruebas se aplica una metodología que se llama las pruebas alfa y beta. Las pruebas alfa son pruebas como unos cuestionarios que se aplican al grupo de participantes, quienes han participado en este proceso dentro de la comunidad, que han ayudado en todo esto, se aplica y ellos dan un resultado, ¿no es cierto? O sea, una respuesta a esas variables, a esas como encuestas que se hacen. Y la otra, ya que se tiene eso y se hace estos ajustes, vienen las pruebas beta. Las betas son coger ese mismo cuestionario, pero aplicar el juego y aplicar el cuestionario, pero a una población externa. O sea, no al mismo grupo que viene participando en esto, sino en otra zona, en otra región, pero a una población. Por ejemplo, si aquí se trabajó con unas mujeres productoras de un corregimiento, del corregimiento de Ogonuco, pues vamos a hacer ahora la prueba, pero con unas mujeres del corregimiento de Genoy, que no conocen nada de esto, no saben nada de esto, totalmente externas. Y ahí miramos si funciona o no funciona. Y luego se hace como un paralelo entre las pruebas alfa y las beta para poder tomar decisiones. ¿Ya? Y al final, entonces ya con esos ajustes, con esas pruebas ya nos queda un material didáctico final. Esa es la ruta. Aquí vamos a ver un ejemplo ya concreto. Este es, por ejemplo, para seguridad alimentaria. ¿Qué hicimos nosotros? Este es un diseño de personajes
seguridad alimentaria se trabaja y se fomenta con el núcleo familiar, ¿ya? Entonces, ¿qué buscamos? Que la familia se comprometa en esos procesos productivos. Entonces, esto se hizo para la zona andina, para varios municipios de nuestro departamento. Entonces, una vez se hizo esa caracterización que hablábamos, pues se identificó las características también como eh, que resaltan, ¿no es cierto? Y que identifican muy bien a la población. Entonces, por ejemplo, que la mamá está con falda, pero también con botas, pero también con saquito, ¿no es cierto? Los colores incluso que se utilizan en la región, se ve al abuelo, se ve con ruana, a la niña, al joven, al papá. Entonces son como características, una familia de la zona, como muy típica. Entonces esta es la identidad del proyecto, es como el logotipo del proyecto, ¿sí? De todo el material que se va a trabajar. Les pongo un ejemplo. Cuando se hace esto, y se hace así con esta identidad que decimos, es para identificarlo, para relacionarlo, para que la gente, cuando ve esto, que ya estamos hablando del tema de seguridad alimentaria, de inmediato, al ver esto, ellos van a tener un mensaje que dice, bueno, la familia toda debe comprometerse en el proceso de producción. Hay diferentes roles, lógico, ¿no? En diferentes espacios, claro, con distintos intereses también, claro, respetable. Pero es la identidad del proyecto, es que se ve esto y se relaciona con el tema, con seguridad alimentaria. Si ustedes se han dado cuenta, en las empresas, cuando lanzan un producto, ¿no es cierto? Pues el producto tiene un nombre y ese nombre va acompañado por lo general de un logotipo. Y eso es lo que se llama registro de la marca, de la identidad del producto. ¿Sí? Entonces eso permite que identificar ese producto, reconocerlo. Por ejemplo, el loguito de Coca-Cola. Esa es la imagen, ese es el logotipo, esa es la identidad de ese producto, de esa bebida, Coca-Cola. Y usted la ve incluso en otro país y todo, y la identifica de una Coca-Cola, ¿no es cierto? Tiene el color, como la imagen, como es, ya la identifica en cualquier parte, ¿sí? Eso es lo mismo acá, le damos la identidad para que se identifique en cualquier parte, se relacione con el tema en cualquier parte, ¿ya? Vamos por acá entonces. Ya se tiene la identidad, miren aquí ya la aplicación de la identidad, o sea, de esos personajes ya aplicados, o sea, utilizados en la elaboración de los materiales. Este material, por ejemplo, se llama Kit Didáctico de Seguridad Alimentaria. Son 5 juegos que se han diseñado para la capacitación en distintas temáticas que se desarrollan esos temas en talleres, mediante talleres, y que está dirigido pues a la población rural. En este caso, se levantó para una población rural andina. ¿Ya? Entonces miramos, vea el rol, por ejemplo, bueno, esta es otra cosa. Ustedes se dan cuenta que aquí hay colores, ¿no es cierto? Y miramos unos morrales. Estos morrales tienen un color, cada uno un color diferente. Cada color identifica un material, un juego. Este es el juego. Y ese juego es una temática de capacitación. Entonces, ¿por qué el color con cada juego? Porque se relaciona el color con el contenido. De tal manera que cuando usted juega y lleva este morral, la misma gente observa el morral, naranja. Este juego es un rompecabezas gigante, es un rompecabezas grande, un rompecabezas que tiene como uno, tiene, a ver, 1,20 m por más o menos unos 50. Este rompecabezas está dividida las fichas por roles. Entonces, este juego se llama el rol familiar.
¿Qué es lo que busca aquí? Que cada uno de los personajes que se encuentran aquí en la familia se identifique cuál es el rol en un proceso de producción dentro de la huerta familiar. Entonces, por ejemplo, el rol del abuelo es la enseñanza de su saber, de su conocimiento, de su sabiduría que a lo largo de la vida, en los años que ya tiene, puede compartir con la familia. Entonces, no es que se lo va a forzar a hacer trabajos que tal vez ya no tenga mucha fuerza y mucha capacidad para hacerlo, pero sí el rol de la enseñanza, de compartir esos conocimientos con la familia, ¿no es cierto? De compartir esas experiencias, esa sabiduría, de cuándo se siembra, en qué luna, de cómo se hace la cosecha, de cómo se hace el almacenamiento. Entonces, ese es el rol de este personaje. El rol de la niña, pues no va a ser ponerle el hacha, el machete o la pala, el asadón y que vaya a trazar, a hacer cuantos surcos, porque no es la idea. La niña, los niños, lo que tienen que hacer es un proceso de aprendizaje y labores que estén a su alcance para que vayan aprendiendo. Entonces, el rol de esta chica es ayudar en labores que fácilmente puede hacer desde ese énfasis de aprendizaje, ¿sí? Ya el joven pues ya puede conocer, practicar algunas labores y ayudar en unas labores ya en la casa, pues que claramente puede desarrollarlas y desempeñarlas, cosecha de frutos, ¿no es cierto? Selección de frutos, la misma siembra, ya son labores diferentes. Igual que el papá, el rol del padre, entonces ya es preparar el terreno, ¿no es cierto? Hacer la siembra. Acá vemos el rol de la madre, por ejemplo, más encargada de las especies menores, de la alimentación de las especies menores, del cuidado de las especies menores. Entonces, estos roles se reparten las fichas, todo esto que vemos aquí es el rompecabezas. Se reparten las fichas por roles, estos pedacitos, digamos. Y cada pedacito lo arma un grupo. El grupo que arma el papá, el grupo que arma la mamá, el grupo que arma el joven, el grupo que arma la niña, el grupo que arma el abuelo. Una vez que lo arman, explican. Cada grupo va a decir, bueno, escribe en un papelito, en unas fichas, cuál considera que es el rol del papá, del abuelo, del niño dentro de la producción en una huerta familiar. Y explican esas características. Mencionan 2, 3 características por cada rol. Una vez todos finalizan, se une el rompecabezas. Entonces, el grupo 1, ya por ejemplo era la madre, explica el rol que cumple la madre en la producción de la huerta y deja ahí su rompecabezas. El grupo 2, que era el abuelo, lo une. El grupo 3 va uniéndolo, el 4 y así sucesivamente hasta que queda organizado todo el rompecabezas. Entonces, cada uno ha hecho la explicación de esos roles y en consenso se llega a decir, bueno, sí, el rol es este, o tal vez la mamá hace esto, pero también puede hacer esto. Entonces, entre todos se llega a identificar el rol. Y por eso se llama rol familiar. Pero mire que partimos es de ese conocimiento que se tiene y de resaltar la importancia de que cada persona puede aportar algo, que si se organizan pueden lograr mantener una huerta, ¿no es cierto?, con el aporte de todos, que eso no les implica mayor esfuerzo, pero sí van a tener un gran resultado y un gran producto, que es mantener la despensa familiar, mantener la huerta en producción permanente, constante para la familia, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de un material, un juego que se llama así, y que se deposita en este morral. Entonces, cuando uno hace el taller, y a la siguiente mes, por ejemplo, que va a realizar otro taller con otro material, les pregunta, ¿se acuerdan qué fue lo que vimos la vez pasada? ¿Qué hicimos? Dijeron, un rompecabezas. O la gente dice, ¿se acuerda? Sí, en un morralito naranja era que hablábamos de la parte de la familia. O sea, relacionan el color con el juego, con el material que se utilizó y con la temática que se trató. ¿Sí? Entonces esto es cuestión, los colores no es por hacer un color, sino para poder también relacionar el tema con esto. ¿Listo? Entonces ahí vamos mirando también aspectos importantes en la comunicación.
que la comunicación no es solo ir a hablar y listo. Ya se dan cuenta que es pensar muy bien muchas variables que entran en juego. Este es otro juego que vemos acá, se llama mercado familiar. Miren, ya tiene otro color. El mercado familiar, esta es una lona grande, muy grande, que tiene muchos productos, está dividida en unos grupos. Básicamente estos grupos están también dentro, como este es un tema de seguridad alimentaria, la alimentación debe ser balanceada, ¿no es cierto? Cuando se habla de alimentación balanceada es que hay unos grupos alimenticios que son importantes. Los grupos alimenticios son pues los carbohidratos, las proteínas, las grasas, los dulces, ¿no es cierto? Y los productos que nos brindan también la fibra, las vitaminas y los minerales. Entonces, uno dice que tiene que tener una alimentación balanceada. Entonces, de acuerdo como a esos grupos están aquí distribuidos esos productos. Esta lona grande tiene productos, pero también tiene aquí abajo el precio y el nombre del producto. Precio y el nombre. El precio por kilo, por libra, por unidades y el nombre del producto. Se coloca esta lona en un lugar visible, en una pared, en un tablero. Y se divide a los participantes. Por ejemplo, tenemos aquí 20 participantes. 10 va a ser la familia Pérez Martínez y 10 van a ser la familia, a ver, aquí vemos de los compañeros, Rosero López. ¿Sí? Entonces, a una familia se le dice que usted tiene huerta, mira, aquí tiene la huerta en su casa y tiene tales productos. Se le dice, tiene repollo, cebolla, tiene cilantro, tiene perejil, tiene gallinas, tiene cuyes, bueno, se nombra todo lo que tiene acá en su finca. Y la otra familia solo tiene monocultivo, tiene solamente el cultivo de papa, tiene varias hectáreas de papa, no tiene la huerta. Entonces se les da una misma cantidad de plata. A la familia 1 se le dio, póngale 30,000 pesos y a la familia 2 también 30,000 pesos. Y se les dice, vayan al mercado y compran el mercado para la familia para una quincena. Entonces aquí en esta lona grande que está pegada, hay unas fichitas pequeñitas que representan estos productos y hay un tendero. Uno del grupo hace de tendero. Entonces la familia 1 va y dice, a ver, para los 15, para las 10 personas que somos en la familia, entonces ahí se dice, bien, quién es el papá, la mamá, el hijo, la hija, y organizan su lista del mercado, que vamos a ir a comprar, que necesitamos para esos 15 días para la alimentación que necesitamos. Entonces dicen, compremos panela, necesitamos pan, entonces necesitamos ir a comprar tomate, cebolla. Bueno, hacen su listado, ¿ya? La familia 1 y la familia 2 tienen 30,000 pesos, 30,000 pesos y van a comprar. Cuando ya van a comprar, entonces comienza la familia 1 y le dice, deme a mí tanto de tomate. Entonces le pasan estas fichitas. Las fichitas van pasándole y ellos van entregando la plata. Mira, aquí está la plata. Si se dan cuenta, hasta la plata tiene los personajes ¿no es cierto? Que son la identidad del proyecto. ¿Sí? Aquí están los personajes. Y los billetes se llaman nutripesos, porque es de seguridad alimentaria. Entonces, todo va relacionado con el tema, todo. Nutripesos, por la alimentación, por la seguridad alimentaria. Y aquí miramos. Entonces ellos van pagando, le dicen, por ejemplo, 2,000 de tomate, pasan el billete y le dan las fichitas, 2,000 de tomate. Dice, necesito panela. Entonces, 3,000 de panela, pasan la plata y le dan la fichita de la panela. Y así sucesivamente hasta que ya compra todo el listado. Al final, pues ya va la familia 1, luego va la familia 2, también compran, listo. Al final se observa que la familia, ¿qué creen que pasa? Si una familia tenía monocultivo de papa y la otra tenía productos de la huerta, ¿qué pasará con la plata? ¿Se las gastan todos iguales o no? ¿Qué consideran? No, Dígame, a ver, Natalia. pues la familia que tiene ya su huerta va a llevar menos productos y por lo tanto le va a ahorrar más dinero, mientras
que la familia que tiene el monocultivo de papa va a llevar mayor cantidad de productos porque no, o sea, únicamente tienen papa en su casa y por lo tanto va a gastar mayor cantidad de dinero. Exacto. Y eso es lo que lo evidenciamos. Entonces, incluso cuando dicen, no, ve qué poquito, nosotros solo nos alcanzó para comprar 3 huevitos, ¿no? Y son 10 y es para 15 días. Y entonces empieza ahí, empieza ya cada familia, bueno, a ver, ¿qué pasó? No, miren, nosotros compramos esto, nos sobró esto, tal cosa, bueno, y empiezan a hablar de lo que sucedió. La otra familia también comenta su experiencia y al final entre ellos sacan las conclusiones. Y usted como facilitador solamente hace como preguntas, cuestiona, solo hace preguntas y entre ellos van dando la respuesta. Entonces los unos le dicen, no, es que como ustedes tenían la cebolla, ustedes tenían cilantro, ustedes tenían perejil, ustedes tenían tomate. Entonces, claro, sí, les rinde, porque entonces ya no compraban eso, ya lo que compraban era la leche, ya compraban estas otras cosas, les alcanzó hasta para comprarse un pollo, para comprar la carne. Entonces, ellos mismos van analizando y van sacando las conclusiones y dicen, no, pues sí, sí, yo también, si yo tengo la huerta, pues no tengo que comprar eso, entonces no voy. ¿Sí? Entonces, al final, el objetivo de este juego del mercado familiar es que ellos reconozcan la importancia de la huerta en la economía familiar. En que si usted mantiene la huerta, pues va a ahorrar dinero porque primero pues usted va a producir y le sale más barato producirlo a usted que irlo a comprar. Segundo, son productos que usted sabe cómo los produce, ¿no es cierto? Que si le echó químico o no, si es una huerta pequeña no necesita muchas veces utilizar tanto producto químico. Puede ser una producción orgánica, entonces va a ser más saludable sus productos, van a estar más frescos, ¿no es cierto? Y también ellos se van a dar cuenta que es una inversión de su tiempo, de su espacio en su producción. Entonces, realmente empiezan a ver todas esas ventajas, esos beneficios. Entonces, que ellos mismos, salga de ellos mismos los beneficios, las ventajas de esto y que analicen lo uno, lo otro, eso es un aprendizaje mucho más significativo que si usted va y les dice, bueno, ¿qué es la economía familiar? La economía familiar es que ustedes puedan distribuir bien sus recursos. Es que ustedes inviertan, pero también no se gasten todo el dinero, sino que vayan ahorrando y que de esa manera puedan invertir bien entonces y distribuir bien sus ganancias. ¿Mm? Cuando usted va y explica, entonces eso es una cosa, pero si usted acá hace que el proceso sea vivencial y mire, usted va aclarando, va fortaleciendo esas ideas, va explicando esos resultados que van surgiendo ahí con la misma gente, con los mismos participantes. Entonces, eso es lo que hablábamos de un aprendizaje significativo. Eso es lo que hablábamos de que este medio que usted diseñó, este juego que usted diseñó, esto le va a facilitar, ¿no es cierto? Por eso se llama herramienta. Es una herramienta. La herramienta le ayuda. No lo hace todo, le ayuda. Cuando usted se está armando una cama, necesita aflojar una tuerca o necesita apretar una tuerca, busca una herramienta, una llave, ¿no es cierto? Para apretar. Entonces eso le ayuda, le facilita. Acá es lo mismo, el material, este material le facilita, le ayuda a esa explicación. Pero es divertido. Entonces la gente se siente divertida, se siente en un ambiente agradable, participa, el uno habla, el otro dice otra cosa, opinan. Cuando están en el mercado hasta la gente pide rebaja y le dice, ¿por qué no me rebaja? Écheme la ñapita, écheme un repollito más acá. Entonces, ese espacio, miren, es agradable, genera motivación, la risa, la diversión. Entonces, la gente se siente contenta en ese taller. Se va a divertir. Entonces, además de divertirse, de jugar, aprende. ¿Ya? Ese es el aprendizaje significativo. Eso es lo que genera este material. Pues si tenemos ya la oportunidad, hemos programado para
para poder nosotros tener estos materiales. Una cosa es explicarles aquí y otra cosa es ya jugarlos. Si se nos dan las cosas, vamos a tener unas salidas a Botana, y en Botana vamos a tener unas actividades allá en campo, pero también vamos a llevar algunos de estos materiales para aplicarlos allá en campo, para que los utilicemos con ustedes allá en campo. Entonces, asimismo, pues es con el material, es este otro morral, otro color, otro tema. Este es el sapo alimenticio, que habla de los diferentes grupos de alimentación. Acá está otro material que se llama la lotería Planifica tu Huerta, que es una lotería grande también, son lonas grandes, con fichas grandes, pero cada ficha tiene la información técnica del producto que está aquí. Entonces, por ejemplo, pepino, distancia de siembra de pepinos, si se siembra por semilla, por estaca, por estolón, y algunos tips en la alimentación, si proporciona vitaminas, minerales, bueno, proteínas, etc. Entonces, esta es la lotería. Y acá tenemos otro juego que se llama Concéntrese en su salud, que son medidas de prevención, de promoción de la salud. Entonces, desinfectar el agua, la parte de control de plagas, ¿no es cierto?, de olores, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos son 5 temas. La parte inicial del rol familiar, está la de mercado, está el tema de planificar la producción, de aspectos de producción, de semillas, de siembras, ¿no? Está la parte ya de grupos alimenticios, o sea, la alimentación balanceada, que es importante, seguridad alimentaria, y la de prevención y promoción de la salud. Entonces son 5 grandes temas, 5 juegos que nos ayudan a trabajar esos temas en 2 talleres. Entonces el taller que uno realiza, este material es una actividad dentro del taller, es una partecita. Uno lo complementa con otras cosas el taller, lógicamente, ¿no? Tal vez lo complementa con un video o lo complementa además de eso con una práctica, por ejemplo, directamente de hacer un abono orgánico, dependiendo pues de estas temáticas. O en esta parte de los grupos nosotros lo complementamos el taller con la culinaria nativa. Entonces, con hacer preparaciones ese día, el refrigerio es una preparación para todos, que la hemos hecho entre todos. Se hace una ensalada que tiene vitaminas, minerales, se explica con qué productos de la huerta, cómo se prepara muy fácilmente para poderles decir la cantidad de calorías que eso suministra a diario. Entonces, para que tengan una información. ¿Sí? Entonces es eso, es poder combinar esos materiales. Entonces uno los puede construir, los puede diseñar para eso. Este es un ejemplo. Vamos acá. Hasta aquí, preguntas de pronto, alguna inquietud. Profe, digamos que si nosotros deseamos hacer una capacitación, ¿cómo podríamos solicitar estos materiales? Bueno, eso en el grupo los tenemos, los materiales, y los prestamos con el carnet de estudiantes para que los lleven, los utilicen y los traen. Y si cada vez que se presta se hace inventario, o sea, se le indica que el material está en buen estado, cuántas fichas, todo lo que contiene, y firman en un cuadernito que es el de préstamos. Eso, simplemente es eso. Y así están al servicio de los estudiantes, de los profesores. Entonces, esto es para que ustedes lo miren, que es una cosa distinta que hemos venido trabajando, ha tenido un buen impacto, y que ojalá en varios proyectos se tenga en cuenta, porque no solamente es para este tema, usted perfectamente lo puede trabajar para otros temas. Nosotros ya lo hemos venido trabajando. Vamos a verlo acá, por ejemplo. Bueno, aquí veamos algunas aplicaciones del material. Aquí ven este es un rompecabezas. Estos rompecabezas tenemos ya varios porque los hemos mejorado cada vez de acuerdo a las necesidades, y también van cambiando con personajes de acuerdo a la población. Eso es algo que me gusta explicarles. Por ejemplo, si esto lo trabajáramos, yo les decía que era en la zona andina, esto es aplicado en Leiva, en Rosarios, trabajo con estos materiales, en La Cruz. Bueno, entonces, si uno va a trabajar un proyecto similar, por ejemplo, en Tumaco,
los personajes van a ser diferentes, ¿sí? Los personajes pues no van a ser blanquitos sino negritos, porque es la población, o sea, tenemos dándole identidad a la población. La misma vivienda, la misma ropa, la vestimenta de los personajes cambia, porque allá pues no van a estar con esa ruana, con esas chaquetas y con esas botas y con todo eso así, cambia. Entonces eso se le da a la identidad. Eso es lo que hace que el material sea propio. La gente se divierte. Estos talleres, usted, muchas veces nosotros nos dábamos cuenta que cuando uno invitaba al taller, la gente le daba pereza llegar al taller, llegaban tarde, y pues era como tedioso. Pero ya con estos materiales y utilizándolos en los talleres, la gente llegaba rápido y eso, ya se acabó el taller y la gente seguía ahí, pues estaba divertida, contenta, quedaban emocionados. Aquí vemos otro material, esto es de otra temática en otras capacitaciones, es una catapulta de los valores. Era una jama, con, ¿no es cierto?, una mallita aquí, y de aquí de esta maquinita lanzaban unas pelotas. Este señor, por ejemplo, lanzaba aquí, activaba eso, lanzaban unas pelotitas de ping-pong. Cada pelotica de ping-pong tenía un nombre, un valor. Eso se llamaba la catapulta de los valores. Y esos valores, esto era para, ¿cómo fue el nombre? En organización, lo de asociatividad y temas de asociatividad. Entonces, los valores son fundamentales para poder conformar una organización. Entonces, aquí se hablaba, para no es decirles, vea, los valores son importantes en la asociatividad por esto y esto y esto. Entonces, a través de este juego, la misma gente iba a decir, iba compartiendo y decía, bueno, le salió la responsabilidad. ¿Por qué es importante la responsabilidad? Usted es responsable, ¿en qué actuaciones evidencia que es responsable? Si hace un grupo aquí, una asociación de productores, ¿cómo identificaría la responsabilidad dentro de su grupo asociativo? Entonces, si me entiende, el facilitador no vacía la información, como les mostré esa primera imagen al que arrancamos hoy. No es vaciar la información, sino construirla en conjunto. Y eso es lo que nos lleva al aprendizaje significativo. Es a partir de una realidad, a partir de un conocimiento que tiene esta persona, pero que también tiene esta otra persona, y en conjunto van llegando a un consenso. ¿Se acuerdan esa imagen que decía construcción de conocimiento? Que se unen, ¿no es cierto? Y llegan a un consenso. Ahí se va explicando, ahí se va fortaleciendo. Ese es el diálogo de saberes. Entonces, todo eso teórico que estábamos hablando allá, lo vemos aplicado aquí, en los materiales. Están diseñados, son muy sencillos, pero son pensados en generar esos espacios, en mover fibras, en lo que decimos, en motivar. Y la gente entonces no se siente presionada a que está como encerrada en que le están enseñando algo. Es que a veces el sistema educativo nos lleva a una presión, a como que presionado porque el uno viene, le dice todo y usted es como si tuviera que repetir todo eso. ¿Ya? Acá no, la gente se divierte. Y la gente, a ver, ¿quién quiere participar? Todos quieren participar. Todo el mundo quiere participar porque se divierte. Entonces estamos generando un clima, lo que se llama un clima de aprendizaje, un ambiente de aprendizaje agradable. ¿Ya? En la parte de culinaria que les decíamos, cuando uno habla de la importancia de la alimentación con productos de la región, que muchas veces por no saberlos preparar bien, perdemos nutrientes y la alimentación no es la más adecuada, pero es por desconocimiento. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros aprendimos que se podía hacer una crema de sidra riquísima con un gran porcentaje nutricional. Y mucha gente allá en la zona decía, no, es que la sidra, ¿conocen la sidra? ¿La papa sidra o la sidrayota? Jóvenes. ¿Una verde o la Sí, blanca? sí. Esa verdecita. ¿Para qué la usan por lo general? Acá, pues, a veces se la pica para dársela a los cuyes, cuando hay Ajá. cerdos se la da a los cerdos, y también la es rica en arroz, o sea, prepararla con el arroz, es Ajá. bastante rico, la verdad.
Sí, Natalia. ¿Quién más la conoce? La sidra. La sidra, la papa sidra, la sidrayota. Yo, Olga, cuénteme, ¿para qué la usan por allá? igual que, no, acá en Chachagüín no la he visto. Yo cuando vivía en el Tambo, mi Ajá. mamá la utilizaba también para los cuyes, para las gallinas, para los cerdos, y mi tía abuela la preparaba con maní. Ajá. Eso, imagínense que en la zona donde nosotros estuvimos trabajando esta parte de seguridad alimentaria, gente solo la utilizaba para los marranos. Decían, no, eso se les da de comer a los marranos. Y se alimentan bien, decían, claro, pero no lo utilizaban para ellos. Cuando se hizo estas preparaciones, prepararon la crema de sidra, dulce. El dulce es riquísimo. La gente no la creía. Decía, esto tan rico es de esto, no sabíamos, no sabían, y miren, botándola muchas veces desperdiciando sus alimentos. Entonces, estos procesos, miren, de hacer una olla comunitaria, de compartir, son procesos para integrarse, se divierten, aprenden, todos salimos aprendiendo. Yo por lo menos en estos talleres he aprendido muchísimas cosas, yo ni conocía tampoco. Pero aquí en los talleres, por ejemplo, nosotros coordinando estos talleres conseguíamos la persona que nos explicaba las recetas, que iba y nos daba los talleres, probábamos todos, cada uno llevaba su platico, su vasito y hacíamos esto. Eh, Desafortunadamente estos ejercicios los hacemos en Botana y hacemos esto. Pues ahora por la pandemia no hemos podido hacer eso, pero esta es una de las cosas que hacemos en extensión, ir a Botana. Allá hay un espacio que está habilitado para hacer la preparación de alimentos y hacemos los talleres, la olla comunitaria. Entonces, aprendemos todos y hacemos el taller. Entonces, cuando ustedes programen de pronto, ya trabajando con sus comunidades, una integración bien bonita, interesante es esto, la olla comunitaria. Y la olla comunitaria se caracteriza porque todos llevan algo y aportan algo para la preparación de todos. Entonces, por ejemplo, estamos en la zona donde hay mucho, en Sandoná, hay plátano, ¿no es cierto? Hay plátano, es muy común encontrar, por ejemplo, en la zona como también hay caña panelera, pues la panela. Entonces, uno programa con la gente y le dice, ¿quién puede? A ver, vamos, ¿qué hacemos para la olla comunitaria? Vamos a trabajar el tema de abonos orgánicos. Entonces, ese día que vamos a hacer taller de abonos orgánicos, porque es un poquito largo, tenemos que trabajar varias horas. Entonces, repartámonos. Dicen, bueno, acá pues yo puedo traer el plátano porque tienen harto plátano. Y al otro dicen, yo limones llevo para el jugo, listo. Y así se reparten. Lo que tengan en la zona, o sea, no es algo diferente, lo que tengan. Y lo que falta, por ejemplo, lo llevábamos nosotros del proyecto que estábamos trabajando. Entonces completábamos. Nosotros decimos, bueno, entonces nosotros llevamos los pollos y hacemos el sancocho, ¿sí? Entonces el otro decía, bueno, yo también tengo cilantro, voy a llevar el cilantro, el ají. El otro decía, listo, yo hago el ají. Bueno, la yuca, y así armábamos las ollas comunitarias. Cada uno ponía algo, nos sentíamos todos partes del proceso, de la preparación, pero también todos compartíamos un almuerzo. Entonces, ese espacio sirve para integrar, para aprender y también para valorar que todos en un proceso podemos aportar. Pues no nos sentimos como que somos externos, extraños, sino que todos aportamos. Y es que así debe ser, eso es el trabajo colaborativo. Desde lo que tenemos, desde lo que podemos, aportamos. ¿Ya? Entonces, aquí miramos otro, por ejemplo, estas son, como decir, unos terrenos y representan un terreno plano, hay otros que son ondulados, hay otros que son pendientes, y se hacía esto es para unas plantillas para planificar la producción. Entonces, si el terreno es plano, pues la huerta se puede establecer de una manera, pero si es pendiente, pues nos tocaba hacer terrazas, ¿no es cierto? Entonces, un grupo tenía que hacer terrazas, otro tenía que hacer en terreno plano, otro en ondulado. Entonces, ahí se ve la aplicación de esos principios, por ejemplo, de conservación de suelos.
Entonces, no es ir a explicar solamente el tema, sino que la misma gente lo va haciendo y ahí se va explicando. Entonces, es la construcción de conocimientos. Este es otro material, es un material didáctico para agroforestería. Se dan cuenta los personajes, estos son diferentes, es para otra región, en otra zona. También se tiene otro diseño porque es en otra región, otra zona, otra población. Entonces se tiene este logo que se llama Material Didáctico Agroforestería. La gente le gustaba ya mucho el color, diversidad de color, por eso cambia un poquito en relación al anterior material. Entonces, esta es una de las características que se imprimió aquí en el logo. Este también es una herramienta didáctica manual. Son 5 juegos también y cada juego, mira, aquí está el nombre del material en todos los loguitos, y cada juego tiene un nombre también y trabaja una temática. Por ejemplo, para el tema de historia, definición y función de lo que es el tema agroforestal, está Sendero Agroforestal. Para trabajar beneficios del árbol como especie multipropósito, los bienes y servicios, está Riqueza Ambiental. Para trabajar clasificación de sistemas agroforestales por componentes. ¿En qué se clasifican? A ver, ¿cómo se clasifican los sistemas agroforestales por componentes? ¿Cuál es la clasificación? ¿Quién me ayuda? A ver, jóvenes, ustedes son los expertos. Sistemas agroforestales, ¿por componentes en qué se clasifican? Ya están cursando la asignatura. ¿Ah? Ya. Silvopastoriles, Ajá. agrosilvopastoriles y me olvidé el otro. Silvo Ayuda. agrícola. Eso. Silvoagrícolas. Muy bien. Ajá. Entonces, este CLASISAP nos habla de esos 3. ¿Sí? El arreglotón, arreglos agroforestales. Y este último, que es planificando ando, nos habla de la planificación agroforestal de fincas. Entonces son 5 grandes temas, porque todos son muy extensos, pero aquí es lo que yo les decía, miren, estos temas, cada uno lo que se dice, lo que se maneja como contenido en el juego es bien concreto, es súper concreto. ¿Por qué? Porque usted en un taller no va a poder evacuar toda la información, no vamos a dar toda la... Hay compendios que nos hablan de la historia, ¿no es cierto? Hay documentos grandísimos que nos hablan de la historia. Las solas definiciones de agroforestería, usted puede encontrar las que quiera. Y para eso pues, nos faltaría tiempo para poder analizar la una, la otra y la otra. Entonces, la idea en una sesión de trabajo, jóvenes, por favor, no es la gran cantidad de información. Un taller no es el mejor, el que tiene más información, el que tiene más contenido. No, el taller más efectivo es el que usted lo ha pensado, ha discernido bien, ha sacado lo clave, lo esencial, lo más importante y sobre todo es que eso que es más importante usted ha buscado de manera creativa la forma de trabajarlo utilizando la mayor cantidad de sentidos en ese proceso. ¿Ya? Entonces, miren que esto, el poder organizar una sesión de formación, una capacitación, un taller, lleva un trasfondo grandísimo. Detrás de eso hay toda una organización, toda una planificación. Eso es fundamental. Si usted no hace eso así, va a hacer cualquier taller, claro, lo hace, sí, lo saca, sí. Pero estamos cayendo en lo mismo, en lo que no da resultado, estamos cayendo en abrir más esa brecha. Acuérdense de esa imagen, de ese abismo grandote. ¿Por qué? Porque estamos nosotros repitiendo lo mismo que no está funcionando. ¿En qué contribuye? ¿Qué desarrollo rural es el que vemos nosotros? No hay. Si comparamos hace 50 años a lo que hay ahora, pues vemos que estamos es peor. ¿Ya? Entonces, tenemos que cambiar las formas de poder nosotros compartir información, de hacer extensión.
Debemos cambiar esos modelos que no han funcionado, que la gente hace las cosas, los ingenieros, los técnicos van y hacen un taller por cumplir, como si fuera mecánico. Y por eso es que la gente también en el campo se cansa porque siempre es lo mismo. Entonces, no estamos avanzando. Hay que cambiar, hay que romper paradigmas, hay que hacer cosas diferentes, aprovechando su talento, su capacidad, jóvenes. Ustedes tienen mucho talento, no lo duden, tienen grandes capacidades. El hecho de estar ahorita cursando séptimo semestre no es cualquier cosa. Están aquí porque son talentosos, están aquí porque tienen grandes capacidades. Aprovéchenlas, jóvenes, aprovéchenlas. Y esta es la oportunidad de hacerlo. O sea, realmente ustedes pónganse sus propios retos. Las cosas no son fáciles, pero cuando usted se esfuerza más, el resultado que logra para usted va a ser mucho más satisfactorio. Y usted va a sentir que eso lo ha llenado y lo ha hecho una mejor persona, un mejor profesional. Esfuércese. Esfuércese y logrará resultados exitosos. Entonces, esto que les estoy indicando es algo diferente que todavía muchas, pues apenas ha surgido de unas investigaciones y apenas está tratando de empezar como a implementarlo. Pero hemos dado cuenta que con las investigaciones que hemos hecho, que esto da resultado hacer procesos de extensión pensando en la gente, construidos con la gente y que realmente sean contenidos que les sirva a nuestra gente. O sea, si cogemos los esquemas hechos en otro lado, muchas veces no nos funciona. Aquí esto es hecho para cada zona. Por eso tiene su identidad. Eso es lo que lo rescatamos aquí. Entonces, nuestra cultura, nuestra tradición no es de vergüenza, para nada. Nuestra cultura y nuestra tradición es algo que nos ha servido mucho y que tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra región, de nuestra gente, de lo que somos y proyectarnos mucho más. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que resaltar, aprovechar y sacar adelante. Y esa es la invitación, jóvenes, seamos creativos, innovadores, ese talento que existe aquí, que sea al servicio también de nuestra profesión. Hagamos nuestras propias cosas, ¿sí? Nuestros propios materiales, miren, los podemos construir nosotros mismos. Entonces, en un proyecto, esto hay que contemplarlo. Entonces, no es en muchos proyectos lo que hacen como la parte ya de transferencia de tecnología que llaman, y muchos dicen ya la extensión. Al final de un proyecto de investigación hicieron un trabajo excelente y todo, ¿qué hacen? Una cartilla. Y entonces llaman a los productores, les cuentan lo que hicieron y les entregan una cartilla. Ya hicimos todo el proceso de extensión. Así que hicieron, le entregamos una cartilla. ¿Mm? ¿Eso es extensión? No, eso es algo, es un medio, ¿no es cierto?, que le sirvió. Pero hacer realmente el proceso de que se genere conocimiento, para que se dé una transformación social, para que de verdad contribuyamos a un desarrollo rural, no. Eso no es todo. ¿Ya? Entonces debemos entender realmente que la extensión trasciende, que preparar una capacitación taller lleva un proceso y hay que hacerlo bien hecho. ¿Sí? Entonces aquí vemos, miren, este es un ejemplo de estos materiales que hablábamos, esos contenidos, también cada uno tiene un color de acuerdo a la temática. Lo que yo les hablaba de la ergonomía que dice aquí, que facilita el transporte, la ergonomía son unos términos que utilizan en diseño industrial, y los diseñadores dicen que por ejemplo, estos morrales deben ser ergonómicos, deben ser cómodos, deben permitir que la persona que los cargue pues no sienta el peso en sus hombros, no se vaya a maltratar pues la espalda por llevar semejante peso acá atrás, sino que sean bien diseñados para que pueda distribuir ese peso y que sea fácil el cargar el material. ¿Ya? Entonces aquí los miramos.
Entonces ese es un diseño ergonómico. También que los cierres son bastante amplios para así casi hacen toda la U, porque nos permiten sacar fácilmente el material que no se vaya a dañar. También son impermeables para que el material en campo, ustedes saben que a uno le toca caminar en muchas partes, en muchas zonas, recorrer una familia, una finca, otra, una vereda, otra, ir en moto, a caballo, caminando. Entonces son materiales resistentes al sol, al agua, para proteger los materiales que se llevan. Cada material, cada juego tiene su ficha técnica, ficha de información de cada juego. Entonces, el nombre del juego, tiene a quién va dirigido, tiene un objetivo, los temas que se tratan en el juego, ¿no es cierto? El modo de aplicarlo, el juego, como decir, las instrucciones, y también, pues lógicamente, el contenido del juego y al final las conclusiones que se piensan obtener o sacar de este material. Entonces esa ficha técnica es una fichita que cualquiera que coja este material leyendo la ficha pues va a saber cómo utilizarlo y aplicarlo. ¿Listo? Y aquí están, por ejemplo, este es de Planifica tu producción, Planificando Ando, perdón. Entonces están fichas de animales, de árboles, de especies hortícolas transitorias, ¿no es cierto? Cultivos perennes, todo esto que son pastos también. ¿Para qué? Para que haga la parte de planificación agroforestal. Entonces la planificación agroforestal es la última temática que se trabaja aquí, porque con todo lo anterior que han tenido de capacitaciones, de esos módulos de capacitación, el último es la planificación. Entonces aquí van a poner arreglos, van a clasificar entonces por especies, cómo combinan los animales con los pastos, con los árboles, si hay un río cercano, porque esto se arma en unas, ¿cómo se llaman? Maquetas. Y las maquetas tienen una fuente hídrica, tienen una parte plana y otras que parte, ¿cómo se llama? Con suelos pedregosos, pendiente, en planos, porque todo el terreno no es lo mismo, no es plano para todo, ¿no es cierto? Entonces por eso se tiene diversidad de maquetas con diferentes terrenos para que la gente, de acuerdo a eso, pues planifique bien la producción. ¿Sí? Entonces aquí observamos este contenido de este otro tipo de material. Por ejemplo, aquí miramos, miren, la gente se convierten en fichas. En este caso las personas son las fichas. Y estamos explicando y aquí hay un dado grande, aquí por aquí al ladito está un tablero pequeñito, que está acá también con unas fichas. Entonces se va avanzando con esto. Entonces aquí la gente se divierte, la gente se motiva a participar en esto porque cuando, por ejemplo, de un grupo mandan a una persona que es la ficha para iniciar. Entonces cuando va cursando por estas casillitas aquí, depende de dónde le salga, dónde caiga el dado, en qué ficha caiga, a veces hay unas preguntas, a veces situaciones reales, y le dice, por ejemplo, si en su finca pasa esto, el árbol o esto, ¿qué haría usted? Y entonces va explicando, facilitador también, complementando, o le pone penitencias. Por ejemplo, llegó a una donde le dice, de aquí en adelante tiene que andar con los brazos en alto, hacer el recorrido en los brazos en alto, por lo menos hasta 2 turnos más. ¿Sí? Entonces son cosas, otras bueno, y así cositas para, entonces la gente se ríe y va riendo, va aprendiendo, va jugando, y es muy, muy divertido. Ah, bueno, aquí hay otra cosa, ¿no? Cuando hablábamos, ¿se acuerdan? Los sentidos que decíamos. Entonces, si solamente hacemos juegos de mesa, entonces vamos a tener cierta actividad, ¿no es cierto? Pero en este caso hay movimiento, la gente va recorriendo, va moviéndose, entonces entra a tener más acción. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de, ¿no es cierto?, lo auditivo, lo visual, lo kinestésico? Entonces, estos juegos están pensados también para que no siempre sea lo mismo, porque si usted siempre lleva un parqués, como un estilo parqués para un temático, pues la gente se cansa. Ya es el parqués, ya sabía. En cambio esto
cada experiencia en un taller es diferente, entonces lo lleva a la novedad, la creatividad que usted le imprime aquí le lleva a descubrir como otras cosas, otras habilidades. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. Aquí vemos, por ejemplo, otro tipo de rompecabezas, va muy diferente al que veíamos en seguridad alimentaria. Aquí las fichas son distintas. De hecho, hasta los materiales, hemos ensayado varios tipos de material, en MDF, en PVC, en cartón. Los cartones no son buenos porque, mire aquí, por ejemplo, en el piso, en cemento, no sabemos dónde vamos a estar. Esto hicimos en el Chocó, unas prácticas que nos invitaron a compartir nuestros materiales en un evento internacional. Entonces, las fichas, hemos ensayado varios materiales porque con la humedad se dobla, se humedece el cartón, no sirve, absorbe mucho la humedad. Entonces, por eso la cambiamos a PVC. Pero PVC tiene un problema, el PVC es pesado, entonces tampoco es muy bueno. Entonces luego cambiamos ya a otro que es como un conglomerado, que es muy bueno, porque es más liviano y no se humedece. Entonces, todo eso uno va aprendiendo, es un proceso de investigación de varios años que hemos venido desarrollando hasta tener ya materiales. Este es un material bonito sobre bienes y servicios ambientales que genera, miren aquí la gente se divierte, la gente es feliz trabajando con el tema, entonces vale la pena aplicarlo. Miramos otro, esta es la de la ruleta. La ruleta es la clase SAP que decíamos. Y mira, aquí está silvo pastoril, agro silvo pastoril, ¿no es cierto? Aquí está el silvo agrícola, ¿ya? Entonces la gente va alrededor, a veces se hace con alguna canción, ¿no es cierto? Algún estribillo que se empieza a trabajar alrededor, van haciendo el recorrido. Cuando para el facilitador o cuando dices todo el facilitador, la gente que queda al frente de cada uno va completando una información de cada, como una característica de cada uno de estos. Entonces se va complementando, es muy bueno este también. Aquí, este es otro que se llama el arreglotón, ¿se acuerdan que hablábamos del arreglotón? No sé si lo conocen ustedes, un juego que en muchas zonas todavía pues es uno de los juegos tradicionales, el cucunubá. ¿Alguien ha escuchado sobre el cucunubá? Pues acá lo conocíamos como curuba. Este jueguito de lanzar la pelota aquí. Sí. Ajá. ¿Alguien más lo conoce? Yo Jóvenes. también. A ver, cuéntenme. ¿Cómo se llama? ¿Cucunubá por allá? Sí, Cucunubá. Ujú. Ujú. ¿Y es divertido o no es divertido? Sí, sí, es divertido, pero también es frustrante. Bueno, en esta zona donde trabajamos nosotros también era un juego que lo utilizaban mucho, que les gustaba, entonces cogimos ese principio del cucunubá para, aquí está de lado, pero de frente se ve, esto es el tronco, es la parte del tronco, entonces de frente se ve el árbol completo, digamos, ¿no? Entonces la gente lanza la pelotica y de acuerdo a lo que le salga, aquí hay puntos positivos y negativos. Entonces, si le salía un punto positivo, se ganaba una hoja verde. Y si era negativo, una hoja seca. Entonces, la hoja verde es un arreglo agroforestal que tiene al respaldo de la hoja unas características del arreglo. Y ellos tienen que, de acuerdo a esas características, pues leerlas, analizarlas y decir si en la zona, si hay o no hay ese tipo de arreglos, o si hay las especies que se utilizan para eso o no. Y las secas son penitencias. Entonces, las hojas secas son penitencias que se hacen en grupo, a veces individuales, entre todos que hagan por ejemplo, una barra sobre los árboles de la región, o que en grupo canten una canción, o que hagan la danza del árbol. Bueno, se inventan cosas así, ahí en cada hojita tiene sus penitencias.
Entonces la gente se divierte y va aprendiendo. Al final, pues todas las hojitas verdes representan pues, los arreglos más, digamos, en este caso, que son los arreglos más comunes, que más se conocen dentro de la región andina. Eso. Y esta acá, pues miramos, miren, alguna ya para la parte de planificación. Esta es la ruta bueno, hasta ahí les mostré unos materiales manuales, ¿no es cierto? Unos ejemplos de materiales manuales, o sea, son materiales como esos principios de juegos tradicionales, de la región, de lo que más les gusta, en la zona, o sea, dependiendo de esa caracterización se elaboraron esos juegos. Ahora vamos a ver una ruta metodológica para el diseño de un software educativo. Tenemos el software educativo agroforestal. La próxima semana lo vamos a aplicar para trabajarlo. Este software educativo también agroforestal nos ayuda a conocer pues, los temas de agroforestería, pero a través de un proceso un poco más interactivo. Entonces también, para poder llegar nosotros a diseñar ese software educativo, hicimos primero un proceso de sensibilización, de socialización del trabajo, de motivar a la gente para que se vincule, evaluación de los conocimientos previos, que tanto se sabía de la parte de agroforestería. Esto también se somete a unas pruebas estadísticas para determinar pues, cuál es la tendencia. Se hace un plan de capacitación según los resultados de la evaluación de conocimientos previos de acá. Entonces, si ellos, pues miramos que no se conoce muy bien del tema, entonces, ¿qué temas son los que se necesita afianzar a través de los juegos y del diálogo de saberes? Ustedes ya lo ven clarito aquí que se trabaja y se diseña el software educativo. Pues para diseñar el software educativo, lo primero que se hace son con unos mapas parlantes, conocer, bueno, qué tanto de agroforestería se maneja en la zona. Se hacen unas maquetas de sistemas agroforestales para tener como los componentes claros y con las especies claras de la región. Y todo esto se analiza con un panel de expertos para, de acuerdo a eso, bueno, se determina lo esencial a trabajar en el software. Ya que se tiene el software, pues se hace también evaluación y validación del software, también con unas pruebas alfa, con unas pruebas beta, y si hay necesidad, pues se le hace unos ajustes a este diseño para que ya quede el software definitivo. Este es como la imagen del software. Aquí el software educativo se llama Mundo Agroforestal. Este es una interfaz del software. Tiene un tema que se llama ¿qué es agroforestería? Está lo que son los sistemas silvopastoriles, los silvoagrícola, los beneficios de los SAP y el sistema agrosilvopastoril. ¿Ya? Cuando uno le da clic, pues aquí, en el software navegando, le da clic, le abre la interfaz de cada uno de estos y cada uno de estos tiene contenidos con imágenes, texto, pero además hay unos juegos. Los juegos nos ayudan a afianzar algunos aspectos de cada uno de estos temas. ¿Ya? Entonces, esto es una herramienta digital. La otra era una herramienta manual, ¿no es cierto? También se ha diseñado lo que se llama un sistema de aprendizaje interactivo. El sistema de aprendizaje interactivo, o SAI que lo llamamos nosotros, esto lo hemos hecho con apoyo de ingenieros electrónicos, ingenieros de sistemas, con miras a que pudiéramos integrar un poco más estas tecnologías de la información y de la comunicación en estos procesos de extensión, de hacer esta comunicación un poco más, ya la ven que es algo más ameno, más divertido. Nuestros talleres son muy distintos, son muy diferentes porque la gente siente realmente el placer de aprender. Entonces aquí lo que nosotros hicimos fue pensando en que a muchas instituciones educativas, pensando esto más en jóvenes rurales, en que a las instituciones les llegó las tablets y veíamos que la gente no, incluso pues en las instituciones educativas ni las utilizaban las tablets, hasta les daba miedo sacarlas las tablets, sacarlas. En cajas las tenían guardadas todavía. Entonces dijimos, démosle una utilidad para que la aprovechen mejor. Entonces, los estudiantes, esto es trabajo también de investigación con unos estudiantes también de ingeniería de sistemas, diseñaron esta consola, este
que la ven aquí, esta es una consola, por dentro está, este es el circuito, ¿no es cierto? Los circuitos que tienen, y por fuera externamente se hizo también toda esa parte de caracterización. Lo que más jugaban en la zona de que trabajamos esto era como la culebrita, decían ellos, y el parqués. Entonces se integró aquí como el parqués y la culebrita. La culebrita es esa que se lanza el dado y a veces hay escaleras, sube, y a veces hay como toboganes, como resbaladeros, entonces la ficha baja, ¿no es cierto? Entonces aquí se integró algo así, y con en estos botones se dice el número de participantes, puede ser 1, 2, 3 o 4, o pueden ser grupitos. Aquí una vina, aquí otra, aquí otra, aquí otra. Pueden participar 2, 3 o 4, no hay problema. Ese número de participantes se coloca aquí, y cada participante tiene derecho a hacer correr la rueda. Esto que ven aquí en colores es una ruleta. Son numeritos que el grupo que esté iniciando, por ejemplo, este participante le da clic acá, entonces corre la ruleta y sale un número, por ejemplo, 7. Si le salió 7, se ilumina, como está el turno de este, se ilumina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí se le ilumina el número 7. Entonces, cuando se ilumina este caminito 7, inmediatamente aparece aquí en la tablet la pregunta, la imagen, el video de lo que corresponde a esta casilla. Bueno, el site tiene 3 temáticas. Uno antes de iniciar el juego tiene que escoger la temática. Tiene juego para seguridad alimentaria, juego para cambio climático y juego para agroforestería. Son las 3 opciones. Entonces, por ejemplo, si tomamos cambio climático, listo. Todo el juego, hasta que acabemos, pues va a ser de cambio climático. ¿Sí? Entonces, al final el ganador, pues es el que llega aquí, ¿no? El que llega a la última casillita, entonces se ilumina pues la tabla y dice ganador y todo. ¿Sí? Pero en este camino que va acá, pues hay preguntas sobre cambio climático, hay videos sobre cambio climático, hay imágenes que explican procesos de cambio climático, bueno, hay también retos, o sea, adivinanzas, preguntas, o las ponen a hacer, ¿cómo se llaman? Trivias, bueno, etcétera. Entonces todo eso hay en este camino. Para cada uno hay cositas así. ¿Listo? Entonces, esta es una forma también de utilizar la tablet. Entonces tiene un programa ya validado que para las 3 temáticas, y ellos lo manejan muy fácilmente aquí pues con la tablet para que se pueda desarrollar. Esto tiene aquí unas rendijas, ay, no me permite ver esto. Bueno, tiene unas, por aquí aquí se las alcanza a ver, de audio. Porque cuando hay video pues se debe escuchar bien. Aquí está el audio, aquí se alcanza a apreciar el audio. Y pues esto ha generado también muchísima motivación, mucho interés, y acá también pues la idea de estos temas es poderlos, yo les hablaba algo de los aplicativos móviles, ¿no es cierto? Es que ojalá estos juegos que ya se han desarrollado para este tipo de sistemas, que ojalá los empecemos a desarrollar en los aplicativos móviles, o sea que ya puedan también bajar estas para los celulares. Ese es el proceso que venimos adelantando, que es fruto del trabajo de varios estudiantes de electrónica, de sistemas, diseñadores gráficos, diseñadores industriales, ingenieros agrónomos, agroforestales, ambientales. Si se dan cuenta, es un proceso que hemos venido haciendo con varios grupos y vamos avanzando. Es para que ustedes tengan en cuenta también que desde su perfil profesional hay muchas opciones para enfocarse a trabajar. Esta es una de ellas. Por ejemplo, hay gente que le gusta mucho los sistemas, le gustan mucho los computadores, sabe mucho de electricidad y esas cosas, pues esto es algo que también puede desarrollar, ¿no es cierto?, dentro de su campo de acción. Y más aún lo que yo les decía, que hoy en día pues la tendencia es a trabajar mucho con las tecnologías de la información y la comunicación, y las aplicaciones cada vez están cogiendo más fuerza, y la tendencia es a que se pueda utilizar y que estén al servicio en los celulares muchos de estos contenidos agroforestales. Entonces, qué bueno que ustedes también puedan hacer
si ya trabajos de investigación en eso no alcanzaría, pero en sus trabajos, en sus proyectos, qué bueno hacer proyectos para desarrollar esto para temas que se necesitan en el campo, por ejemplo, para el café, para el cultivo de papa, para el cultivo de hortalizas, ¿no es cierto? Para los sistemas silvopastoriles. Entonces se puede hacer. Nosotros tenemos ese conocimiento técnico que podemos utilizarlo y a veces esto es lo que hace uno, por ejemplo, tiene la idea, tiene la forma, qué es lo que quiere, pues nos apoyamos con profesionales que se necesitan. Entonces contrata a los ingenieros de sistemas, los ingenieros electrónicos y se saca lo que se requiere. ¿Qué les parece, jóvenes? ¿Qué tal? La verdad, chévere, profe. Tengo una pregunta. O sea, ¿por qué no se utiliza ese tipo de aprendizaje dentro de la universidad? ¿Cómo así? Pues un poco más interactivo, porque pues en sí o sea, la mayor parte del aprendizaje en lo que hemos venido es más que todo como donde habla más el docente que el estudiante. Claro que pues muchos profesores pues ya tratan de dar como que más opiniones y todo eso, pero pues no se busca así como juegos que ayudan mejor al aprendizaje. Uno, o sea, como que se interesa más y como que se motiva más en aprender. Sí, eso es lo que se llama la didáctica, ¿no? Entonces, dentro pues digamos que del modelo que se tiene, se habla de la parte pedagógica y la didáctica, ¿sí? Y desafortunadamente, pues todavía hay muchas personas que no manejan muy bien la didáctica. Entonces, por eso se limitan solamente a utilizar un determinado medio para su comunicación. Entonces, eso es lo que observamos. Sin embargo, es algo necesario. Como docente, pues la parte didáctica es importante trabajarla. Decíamos, no solamente utilizar un video BIM, no solamente la charla, no solamente una lectura, sino que podamos tal vez buscar otros medios que nos permitan mayor interacción. Afortunadamente, y eso que en nuestros programas tenemos las prácticas, eso nos ayuda muchísimo, porque si no, pues las cosas son muy distintas. Pero sí es necesario fomentarlo más. Yo soy convencida de que esto es necesario, lo que ya les explicaba anteriormente, o sea, para nosotros extensión sobre todo es una práctica completa. Hasta la misma sociología lo trabajamos más en campo, pero pues ahora por la pandemia, estas circunstancias nos ha limitado. Pero esto, por ejemplo, todos estos materiales eh, están al servicio y de hecho lo que hacemos nosotros es que ustedes hagan al menos ejercicios de construcción también de algunos materiales. Ya el próximo semestre, por ejemplo, los que entran en sus profundizaciones, ustedes ya el próximo semestre tienen que escoger si van a trabajar con la profundización de gestión, planificación y gestión ambiental o la de agroforestería o la de recursos naturales. Por ejemplo, en la planificación que trabajamos nosotros de gestión y planificación ambiental, nos dedicamos a eso, a la aplicación de contenidos en el desarrollo de proyectos, trabajamos proyectos y dentro de proyectos con educación ambiental. Entonces trabajamos la educación ambiental haciendo muchas de estas cosas, ya directamente nos dedicamos a la práctica, a desarrollar este tipo de iniciativas. ¿Ya? Entonces, pues en el programa lo tenemos orientado así, en una profundización. Entonces, quienes quieran conocer más de esto en detalle, en el próximo semestre, pues pueden coger esa profundización para trabajar más en ese campo. Y sí, es necesario. Yo creo que poco a poco la gente se va dando cuenta de esto y lo va a ir implementando, lo va a ir trabajando. Lo que les digo, lastimosamente ahora no se ha podido porque para mostrarles todo el material, pero si el próximo mes ya nos aprueban poder salir y por lo menos ir a Botana, entonces vamos a llevar allá muchas de estas cosas para que ustedes las conozcan y las puedan practicar, las puedan incluso evaluar
y que tengan, y que esto les sirva para que ustedes se hagan la idea de lo que pueden hacer ustedes también, ¿ya? Y que sobre todo, que lo tengan presente, que en cualquier proyecto ustedes pueden incluirse en los proyectos. Ahorita nosotros, por ejemplo, estamos desarrollando un proyecto con el profe Iván, con la profe Ángela, de cambio climático en sistemas productivos de café, y está liderando allá el profe Iván, y en otro proyecto el profe Iván, en el de café con ingeniería, con la profe Ángela y el profesor Hugo Ferney con la Universidad del Valle en cambio climático. Entonces, con ellos estamos haciendo todo el material didáctico para el tema de cambio climático en café, medidas de adaptación a cambio climático en café. Y se está desarrollando, pues ahora yo les comparto, ya se tiene la identidad, ya se levantó la identidad en la región, o sea, la identidad del proyecto, ya se tiene como unos personajes allá en la zona, ya se van a elaborar 4 juegos para 4 temas, y dentro de esto ya están algunos materiales que se los voy a indicar para que los conozcan ya más adelante, que nos habla sobre fenómeno del niño, fenómeno de la niña, medidas de adaptación, y eso ya lo estamos haciendo también en estos proyectos. Ya se vincularon como profesionales algunos de los estudiantes, compañeros de ustedes que ya egresaron y ahorita están trabajando en ese proyecto, precisamente desarrollando estas herramientas didácticas para el tema del cambio climático. Entonces, yo creo que poco a poco vamos socializando esta iniciativa, esta investigación que ha sido importante. Hay varios artículos científicos, aquí les pido el favor que lean. Hay un artículo científico en la revista Información Tecnológica de Chile. Yo les voy a dar bien el dato, qué volumen, qué número, no lo tengo en este momento presente, pero ya les escribo para que la busquen el artículo. Hay otro artículo sobre las herramientas didácticas en agroforestería que está en la revista que se llama Luna Azul, que es de la Universidad de Caldas. Y está otro artículo, bueno, en México han trabajado también mucho esto de materiales didácticos con varios temas, sobre todo de control y de manejo de plagas en cultivos, también para que los consulten. Y bueno, esa es la idea de que podemos innovar, y que ustedes se dan cuenta que las capacitaciones, que a veces de pronto ustedes han sido parte de esas capacitaciones en el campo, ya que ustedes viven en diferentes municipios, han asistido a las sesiones de trabajo, ¿no es cierto? Se han ido a algunas capacitaciones de Federación de Cafeteros o de Corpo Nariño. ¿Quién nos comparte? De Agrosavia. ¿No han ido? ¿Quién ha estado en capacitación? No me digan que ninguno. Pues, profe, yo en las capacitaciones que he estado han sido de Pastoral Social y del SENA, pues han sido bastante buenas, pero sí falta como más dinámica. ¿Mm? Entonces, jóvenes, cuando tengan la oportunidad, asistan para que ustedes estén como dicen, en los dos frentes. Sean participantes, y qué bueno que después ustedes mismos sean pues, los facilitadores. Entonces, así se van a dar cuenta cómo se siente en una parte y en la otra para este tipo de trabajos. Entonces, esa parte era lo que les quería compartir, y aquí les dejo un mensaje muy bonito, que es: la letra con risa entra. Es una expresión que la trabaja mucho un autor, Gustavo Wilches, que es una persona que ha trabajado mucho la parte ambiental. Es todo un personaje. De hecho ha sido también colaborador de unas obras importantes, unos libros interesantes, de un documento que se llama Colombia Compleja.
y que lo trabaja Julio Carrizosa con aportes y revisión de Gustavo Wilches. Entonces, él habla en un libro que se llama así, La letra con risa entra. Es un libro interesante que comenta toda esa importancia de la extensión, de la participación y de cómo se puede valorar a la gente, pensando en la gente, poder compartir conocimientos de la manera más agradable. Entonces, él comenta que de verdad cuando nosotros generamos espacios de formación que son entretenidos, con la claridad de que lo que queremos compartir es un mensaje claro que les va a servir, entonces podemos despertar ese interés. Y aquí lo visualizamos, mire, la gente de verdad se divierte, se apasiona. Eso es muy, muy especial, realmente para poder desarrollar esto, digo, para que ustedes lo vivan, sería muy bueno para que ustedes se den cuenta que vale la pena el esfuerzo. Lo que yo les decía, detrás de un material de estos hay todo un proceso, pero ya cuando uno ve el resultado y lo logra desarrollar y bien, y que la gente esté contenta, pues eso es la gran satisfacción. ¿Ya? Entonces, lo que les decía, los artículos nos van a mostrar cómo se ha hecho todo este proceso de evaluación también, de los resultados, y realmente vale la pena hacer este esfuerzo de trabajar con este tipo de materiales. Esa es la invitación, a que sean creativos, a que dejen volar su imaginación y que con la lectura de muchos documentos ustedes van a tener todos los fundamentos para desarrollarlos. Bueno, hasta aquí. ¿Qué preguntas tenemos? De pronto, ¿alguna inquietud? Aquí, por ejemplo, este es un personaje de laurel de cera. Tiene unas hojas, así es la hoja del laurel, con bordes aserrados. Y el laurel se lo tiene aquí como un superhéroe, ¿no es cierto? Que es el que guía y orienta en todo un proceso. Tenemos un software también del contenido de educación ambiental, entonces este es uno de los personajes de ese software. Entonces, bueno, no sé si hay preguntas, aclaraciones.